Vivimos en un sistema democrático y eso quiere decir que elegimos a nuestras autoridades mediante el voto y que el presidente que entra recibe el bastón de mando del que sale. Pero, ¿desde cuándo es así? ¿Y cuántas veces pasa esto realmente? Soy Florencia Plomer y para responder esto voy a hacer un humilde recorrido por la historia de los traspasos de mando en Argentina en estas nuevas efemérides para Proton. Lo lógico para contar esta historia es empezar por el primer presidente argentino, que fue Bernardino Rivadavia en 1826, que fue Justo José de Urquiza en 1854, que fue Bartolomé Mitre en 1862. Bueno, sí, hay controversias, porque en realidad depende de a qué llamamos presidente. En realidad, Rivadavia no fue presidente de ninguna república. Y para colmo, Rivadavia duró solo un año en su cargo, porque el bardo con las provincias seguía y no se logró la unidad. Por eso, otros afirman que el primer presidente fue Justo José de Urquiza en 1854. Y esto se debe a que fue el primer presidente nombrado después de la Constitución de 1853, que aprobaron todas las provincias menos Buenos Aires. Entonces, Urquiza sí fue presidente de una república, pero de una república que no incluía a la que iba a ser luego la capital del país. Después de que Urquiza cayera, fue elegido Bartolomé Mitre en 1862. En ese momento, Buenos Aires ya había adherido a la Constitución, pero después de hacerle unas modificaciones a su favor. Por eso, ahora sí, Bartolomé Mitre fue indiscutiblemente el primer presidente de la República Argentina unida en su totalidad bajo una ley común. Lo cierto es que el presidente era elegido de manera indirecta por un colegio electoral y por eso era el resultado de negociaciones y no del voto de los pocos que podían votar. Con lo cual, de libres, las elecciones tenían muy poco. De hecho, la oligarquía pudo retener el poder entre 1880 y 1916 mediante el fraude electoral con muy poca participación del resto de los ciudadanos. Obvio que esto molestaba a varios. Por eso, cuando en 1890 estalló una crisis económica, se pudo organizar una oposición conformada por grupos muy heterogéneos que fue fundamental para la vida política argentina del siglo siguiente, la Unión Cívica. Y fue gracias a la presión de este nuevo partido que en 1912 se sancionó la famosa ley Sáenz Peña, que establecía que el voto debía ser obligatorio, secreto y universal. Lo de obligatorio y secreto, es igual que ahora. Lo universal, qué sé yo, no me parece tan universal un voto que deja afuera a la mitad de la población, o sea, a nosotras las mujeres. Igualmente, no hay que negar que fue un avance grosísimo. En la primera elección sin fraude electoral, en 1916, se impuso la Unión Cívica Radical liderada por Irigoyen. Con este triunfo empezó la etapa del liberalismo democrático que duró hasta 1930. Ese año se produjo el primer golpe de Estado de nuestra historia. A partir de ese momento y hasta 1983 se alternaron gobiernos democráticos, democracias fraudulentas y gobiernos de facto. Fueron 50 años de inestabilidad política constante, que se coronaron con la dictadura militar más sangrienta que hayamos atravesado. Cuando finalmente salimos de esta etapa nefasta, Raúl Alfonsín asumió la presidencia un 10 de diciembre de 1983. A partir de ese momento metimos la racha de democracias ininterrumpidas más larga de nuestra historia. Y uno podría creer que reinó la estabilidad, pero no. En 1989, la hiperinflación hizo que Alfonsín decidiera entregar el mando 5 meses antes a Carlos Saúl Menem del Partido Justicialista. Fue la primera vez que el traspaso de mando se dio entre dos fuerzas políticas diferentes. Unos meses antes de terminar su primer mandato, Menem logró modificar la Constitución gracias al célebre Pacto de Olivos. Allí se redujo el tiempo de mandato a 4 años y se estableció la posibilidad de una reelección. Otra vez Menem cerca del cesto. Y le salió bien, porque fue reelegido. Pero el 1-1, que al principio pareció resolver todos los problemas económicos, terminó siendo una bomba de tiempo que dinamitó la industria de nuestro país. El gobierno que ganó en 1999, la alianza con De la Rúa como presidente, la tenía bastante jodida. Y encima, hicieron todo mal. En diciembre de 2001, una crisis económica asperaza hizo que la gente saliera masivamente a la calle. En esas protestas murieron casi 40 personas por represión policial. El 20 de diciembre, De la Rúa renunció y escapó de la Casa Rosada en un helicóptero. Ahí empezó una vorágine surrealista. Tuvimos 5 presidentes en 11 días.
De la Rúa, Puerta, Rodríguez A, Camaño y finalmente Duhalde, quien se hizo cargo de la presidencia hasta que finalmente llamó a elecciones en el 2003. Y las ganó Néstor Kirchner, porque cuando Menem vio que iba a perder por afano, decidió bajarse del balotaje. La economía se fue recuperando y se tomaron varias medidas políticas de alto impacto, como la reanudación de los juicios a los genocidas. Apareció así el kirchnerismo como una forma particular del peronismo. En 2007, Néstor Kirchner le transfirió el mandato presidencial a su esposa Cristina Fernández, quien fue reelecta presidenta en el 2011 con el 54% de los votos. Pero en 2015, el ciclo de gobiernos kirchneristas se vio interrumpido cuando ganó la Alianza Cambiemos, quien centró su discurso en la corrupción de los últimos años y los altos índices de inflación. Como Cristina decidió no asistir a la asunción de Macri, abandonó la presidencia un 9 de diciembre de 2015. Bueno, mamita, hacé lo que se te cante, sos muy voltera. Pero la asunción está pautada para el 10 de diciembre y el país no puede quedar acéfalo. Así que entre que Cristina dejó el poder y Macri lo asumía, tuvimos al mejor presidente de la historia argentina, Federico Pinedo, que no se pudo mandar ninguna cagada porque solo estuvo 12 horas al mando. Cuando asumió Macri, prometió pobreza cero y pidió que se lo juzgue por las cifras que dejara al terminar su mandato. Y la gente lo juzgó por eso, evidentemente, porque en las elecciones de este año ganó en primera vuelta la fórmula peronista encabezada por Alberto Fernández. Macri se convirtió así en el primer presidente en presentarse a una reelección y no ganarla. Como verás, en nuestra historia, los traspasos de mando ideales fueron muy pocos. Fueron más bien la excepción que la regla. Y eso debería ser un llamado de atención porque habla de la solidez de nuestro sistema democrático. Si algo tenemos que aprender es que la democracia es frágil y podemos perderla en cualquier momento. Para no repetir nunca más errores del pasado, debemos asumir su defensa como una lucha individual y colectiva. Si te gustó este efeméride, no te pierdas las próximas suscribiéndote al canal y activando la campanita.